Hola a todos, bienvenidos una vez más. Para los que no me conocen, mi nombre es Carolina. En el video de hoy vamos a ver el nivel 3 de este mini curso de Excel en 7 videos. Espero que hayan visto los anteriores. Si no lo vieron aún, les voy a dejar acá las tarjetitas, la presentación del mini curso y el video 1 y 2. Quédate hasta el final del video, que en este video también tengo un regalito para hacerte. Así que bueno, vamos al video. El tema del video de hoy es cómo introducir fórmulas básicas. Vamos a empezar en cómo usar fórmulas, cuáles son las fórmulas matemáticas más comunes, las que más se utilizan. Una vez que ponemos una fórmula en una celda, cómo la podemos copiar a otras celdas para no tener que repetir manualmente esta acción cada vez que necesitemos esa fórmula. Y también cómo copiar fórmulas de una hoja a la otra de manera fácil. Para poder usar una fórmula, primero tenemos que saber que las fórmulas se escriben en esta barrita que tenemos acá. Para poder comenzar a colocar una fórmula tenemos que poner el signo igual en la celda donde queremos que Excel nos devuelva el resultado de esa operación que vamos a realizar. Para que Excel entienda cuáles son los valores que queremos incluir en una operación que vamos a incluir en una fórmula para calcular algo, vamos a seleccionar la celda donde está ubicado ese dato. Entonces, por ejemplo, para empezar a hacer una suma, que es una de las fórmulas más sencillas y probablemente más utilizadas, comenzamos poniendo el signo igual, vamos a seleccionar la primera celda, ponemos el signo más, seleccionamos la segunda celda. Otra forma de realizar la suma es escribir en la barra de las fórmulas la fórmula suma. En mi caso es sum porque lo tengo en inglés. Y luego vamos a seleccionar o escribir los nombres de las celdas involucradas. En este caso yo la seleccioné y me escribió B4 y C4, que son los nombres o las posiciones dadas por la columna y la fila donde se ubica cada celda. Es muy importante que siempre cerremos el paréntesis porque en algunos casos no pasa nada si no lo hacemos, pero en otros casos Excel marca un error. Y luego apretamos Enter. Al igual que con la suma, para hacer una resta, una división o una multiplicación, lo podemos hacer utilizando los símbolos de cada uno. Para hacer una resta, vamos a utilizar el guión. Para hacer una multiplicación, Excel entiende al asterisco como el símbolo del producto o de multiplicación. Para hacer una división, Excel toma la barra diagonal como el símbolo de división. Y también podemos elevar un número a una potencia utilizando este símbolo. No se hagan problema que recuerden que al final del video tengo un regalito para hacerles donde voy a incluir todas estas fórmulas. Otra fórmula común que podemos utilizar es la de promedio, ¿sí? Que lo podemos utilizar mucho para hacer análisis de algún dato. Si queremos calcular el promedio en la celda C9, vamos a poner el signo igual. En mi caso es average porque está en inglés, pero en español es promedio. Y seleccionamos con el mouse el rango de celdas que queremos que incluya ese promedio. Fíjense que cuando Excel escribe un rango de celdas, las separa con el signo 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio va a estar dado entre la celda C4 y la C8. Pero podríamos haber obtenido el mismo resultado enlistando cada una de las celdas que queremos que nos calcule el promedio, separándolas por punto y coma. Así, si tenemos que calcular el promedio o cualquier otra fórmula de celdas que no se encuentran una al lado de la otra, también lo podemos hacer. Si quisiéramos que en la columna C también calcular la suma de los valores en las celdas A y B, pero no queremos tener que escribir manualmente de nuevo la celda cada vez que la necesitamos, podemos copiar esa fórmula. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay varias formas. Una es parándonos sobre la celda que tiene la fórmula, presionar Control C y copiarlo en la celda que necesitamos que se inserte con Control V. Incluso seleccionando todas las celdas que queremos pegarlo, lo podemos hacer. Otra de las formas es, al igual que les mostré con los datos, es posicionando el mouse en el rincón derecho inferior y arrastrándolo para que se copie la fórmula. Tengan en cuenta que cuando yo copio una celda que tiene una fórmula, Excel por defecto siempre me está copiando la fórmula. Entonces, si los datos relativos a esa celda que me permiten calcular ese resultado cambian en la celda subsecuente, el resultado va a cambiar.
porque me está copiando la fórmula. Entonces, si yo quisiera copiar únicamente ese valor, ese dato, se lo tengo que decir. ¿Cómo lo hago? Para indicarle a Excel que quiero copiar los valores, voy a copiar el contenido de esa celda. En este caso yo lo hice con control V y voy a presionar el dibujito de pegar que aparece, o también puedo presionar control para que se desplieguen esas opciones, y ahí me da muchas opciones de pegado. En ese caso voy a ir a donde están los numeritos, que es para pegar los valores. También podría haber pegado valores y formato, solo formato, fórmula y formato, solo fórmula. Y ahí podemos ver que solamente nos copió el valor y no la fórmula. Si nos situamos sobre una de las celdas en las que copiamos, vemos que solo está el valor 3. En cambio, en la celda original tiene la fórmula que nos otorgó ese valor. También nos podría pasar que queremos copiar la fórmula, por ejemplo en este caso de la columna C hacia la columna D. Pero como dijimos de nuevo, Excel toma todo en referencia a una ubicación relativa. Entonces, si yo copio la fórmula de la columna C hacia la columna D, la columna C me tomaba como datos para hacer el cálculo las columnas A y la B. Entonces la D relativamente me toma la B y la C. ¿Qué pasa si no? Si yo quiero que también me tome la A y la B. En ese caso, antes de copiar la fórmula, voy a tener que explicarle a Excel que yo quiero que la columna quede fija. ¿Cómo voy a hacer eso? La clave está en utilizar el signo de moneda o de signo pesos adelante de la letra que indica la columna. Coloco el signo pesos adelante de la B y adelante de la C, que son los nombres de las columnas donde están los datos. Y ahora sí, si lo copio, puedo ver que en esta columna también me tomó de referencia la columna B y la columna C. De esta manera lo que yo hice es fijar la columna. Lo mismo vamos a hacer con las filas. Si yo quisiera que en la celda D5 me copiara la misma fórmula, refiriéndome a las mismas celdas, que en la celda D4 voy a poner un signo pesos, pero adelante de los números que indican el nombre de la celda. Pongo un signo pesos adelante del 4 y del otro en C4. Cuando lo copio, también me tomó de referencia la fila. ¿Esto para qué es importante? Ahora lo estoy explicando muy simplificado, pero haciendo esto, yo luego lo puedo aplicar a un conjunto de números más grande. Vamos a verlo con un ejemplo que tenga más números. Entonces, por ejemplo, en esta planilla, yo quiero calcular un porcentaje. Como ven acá, yo quería calcular el porcentaje del componente A haciendo ese componente por 100 dividido la masa total, que es esta celda llamada E11. En este caso, volví a escribir E11 en cada caso. Pero ¿qué pasaría si yo no quisiera escribirlo cada vez y quisiera hacer algo para arrastrar la fórmula? Voy a colocar un signo de pesos adelante de la E para que me fije la columna. Al arrastrarlo obtengo el mismo resultado. Pero fíjense que yo no fijé la columna, pero no fijé la fila. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a querer arrastrar hacia las celdas inferiores para que se me autocompleten. Y así, en un instante, completé los datos de todas esas celdas por haber fijado correctamente las celdas de origen. En cambio, si yo hubiese puesto también un signo pesos adelante del 11, ¿qué hubiese pasado? Para la primera fila los resultados eran iguales, pero luego se iban a repetir los mismos resultados para todas las celdas inferiores, porque todavía me están tomando como referencia los datos de la primera fila. Pero en cambio, si yo no fijo la fila, Excel entiende que yo necesito que me tome los valores donde están los datos que nombré A, B y C, pero el dato subsiguiente, en la fila que corresponde en cada caso. Bueno, eso es todo por hoy. Como les comenté, les voy a dejar un regalito. Ese regalito es un archivo de PDF donde pueden encontrar un listado con fórmulas para utilizar en inglés y en español en Microsoft Excel, y lo pueden encontrar en el link que les dejé en la descripción. Bueno, si les gustó este video, si les sirvió, espero que se suscriban, que me den un like, dejen un comentario y compartan el video. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo.